Preceptiva literaria, figuras retóricas, de palabra, de pensamiento y significación, parte 2. El lenguaje literario y poético, como sabemos, tiene una función poética, que es dar un mensaje, está centrado en el mensaje, pero trae el cómo, la forma en la que se está expresando este mensaje, dado que esta expresión tiene como un propósito el estético, es decir, el literario. ¿Qué es lo que utiliza el lenguaje literario y poético? Pues van a ser las figuras retóricas para enfatizar en esta función poética, en ir más allá del significado mismo de las palabras. Para ello, las figuras retóricas, recordando, son estos artificios lingüísticos con efecto retórico, es decir, para deleitar, persuadir o conmover. Las figuras retóricas se clasifican en 3 tipos: de palabra, pensamiento y 3 de significación. El día de hoy nos centraremos en las figuras retóricas de pensamiento, la categoría número 2. Estas figuras retóricas de pensamiento son estos artificios, pero que van a actuar sobre el valor conceptual, es decir, no tanto de las palabras como tal, sino del valor que tiene en su significado. Y habrá 3 categorías: las descriptivas o pintorescas, las lógicas y las patéticas. En la primera subcategoría, descriptivas o pintorescas, tenemos la descripción. La descripción es dar características, adjetivos, calificativos sobre todo, o adjetivos, que sobre un objeto como si se estuviera contemplando, es decir, dar una descripción plástica y viva, como si yo lo tuviera enfrente, yo lo puedo tocar, yo lo puedo ver, lo puedo leer, lo puedo sentir, saborear. Aquí Ignacio Manuel Altamirano dice: tú corres blandamente bajo la fresca sombra que el mangle de tus ramas espesas te formó, y duermen tus remansos en la mullida alfombra que dulce primavera de flores matizó. Se señalan ahí cada uno de los adjetivos que nos permiten conocer cómo eran, ¿sí? O cómo en este caso se pueden imaginar los diferentes objetos o personas a los cuales se refiere. En número 2 tenemos la enumeración, que es la reseña de una lista, ¿sí?, de diferentes objetos o ideas. Por ejemplo, no hay en el mundo mujer más linda, pie de andaluza, boca de guinda, sprint roceado de Beau Clicquot, talle de avispa, cutis de ala, ojos traviesos de colegial, como los ojos de Luis T. Aquí da todo un listado de objetos que hablan de esta mujer más linda de acuerdo con él. Después, también dentro de la subcategoría descriptivas o pintorescas, tenemos el símil o comparación, que es de las figuras retóricas más utilizada, que es en donde se expresa la semejanza entre dos cosas. Entre dos cosas, voy a enfatizar aquí. ¿Por qué? Primero, tienen que aparecer las dos cosas en donde se da una semejanza. Por ejemplo, en esta frase dice: tu vida pasará cual la corriente de ese arroyo tranquilo. Quiere decir que la vida, primera cosa, va a pasar como, ahí viene la palabra cual, me dice una comparación, la corriente de ese arroyo tranquilo. Entonces, hay dos cosas: la vida, el arroyo, ¿sí?, en la corriente en este caso, en donde está haciendo una comparación de que son semejantes en su tranquilidad. Después viene la perífrasis o circunlocución, que es cuando se dan mucho rodeo para dar a conocer una idea o para expresar algo. Puede ser por una razón de ser más enérgico, enfatizar más, o también ser más sutil, ya que no le dice las cosas por su nombre o por cómo debe de ser. Por ejemplo, aquí en Amor de los Amores de Coronado dice: dejaba apenas la inocente cuna, cuando una hermosa noche en la pradera los juegos suspendí por ver la luna, y en sus rayos te vi la vez primera. Entonces aquí habla de esta transformación, podremos interpretar de niña a mujer. La número 5 es el eufemismo, que es una perífrasis, es decir, este rodeo que habíamos visto anteriormente, pero nos va a servir para disimular conceptos que podrían ser incómodos, fuertes, de mal gusto o groseros. Por ejemplo, en lugar de decir desnudo, podríamos nosotros utilizar un eufemismo de en paños menores, o en lugar de decir feo, un eufemismo poco agraciado. En esta canción de la muerte, Espronceda lo que hace es esconder el nombre de la muerte. En lugar de decir muerte, le va a llamar de las siguientes maneras: débil mortal, no te asusté mi oscuridad ni mi nombre. En mi seno encuentra el hombre un término a su pesar.
La número 6, el dialogismo, es la ficción, o en este caso se finge un diálogo entre dos o más personas. Se finge, o sea, no vamos a ver quiénes hablan, pero es parte de este recurso retórico, de esta figura que se emplea. Becker dice, ¿qué es poesía? Dices mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas, poesía eres tú. Hay una conversación, incluso podemos identificar nosotros fácilmente un guión, ya sabemos que es para los diálogos, y pareciese que estamos estableciendo una conversación. Después viene la famosa prosopopeya, que es darle vida a los objetos que no la tienen, a los objetos o seres inanimados. Dice Nájera, cuando la luz expira, el color duerme, lo que vive en la sombra es negro o pardo. La luz no expira y el color tampoco duerme. Le estoy atribuyendo vida, ¿sí? En este caso son verbos que no harían estos seres inanimados. Entonces yo les doy vida a seres u objetos inanimados. Repito, a seres u objetos inanimados, no a animales, no. O sea, lo que no tiene, en este caso, como tal vida. La segunda subcategoría de figuras de pensamiento son las figuras lógicas. En las figuras lógicas tenemos el clímax o gradación, que es en donde yo voy a dar varias ideas, se expresan las ideas, pero usando una gradualidad en ellas, es decir, una progresión de ascendencia o descendencia, es decir, hacia algo, podría decir, de débil a fuerte, o algo que es temporal, algo más duradero, o viceversa. En este fragmento, Luis de Góngora dice, mal te perdonarán a ti las horas que limando están los días que royendo están los años. Aquí hay una exposición gradual de ideas, horas, luego días, luego años, se va aumentando, es ascendente. La siguiente figura lógica es la alusión, que es donde yo estoy dando una referencia o estoy dando características o dando un mensaje sobre algo conocido, que no es necesario nombrarlo. Por ejemplo, aquí Luis de Góngora alude al rey Felipe II y menciona, religiosa grandeza del monarca, cuya diestra real a nuevo mundo abrevia y el oriente se le humilla. Es decir, está haciendo referencia en este poema a este monarca, hasta está en mayúsculas, porque no habla de cualquier monarca, habla del monarca, del rey, pero no lo menciona. Es una alusión al rey Felipe II. Después viene la dubitación o reticencia, que es donde dentro de la redacción de los poemas o del prosa, en el texto que se esté realizando, se interrumpe la frase, se deja en suspenso, ya sea porque se dudó o porque se quedó algo perplejo, o dejar un poquito como la duda. Entonces, por ejemplo, aquí dice, así van deslizándose los días unos de otros en pos, hoy lo mismo que ayer, y todos ellos sin goce ni dolor. Hace una pausa, corta el hilo del discurso para enfatizar, ¿sí?, en esto que viene. La antítesis es contraponer, como el nombre, de hecho, el propio nombre lo dice, es la contraposición de ideas opuestas. La tesis es una postura, si es la antítesis en contra de una postura, pues aquí viene, y esparzo en su raudal crespo y sombrío las rosas encendidas de mis pasos. Es decir, habla de un sombrío, de una oscuridad, pero también habla de las rosas encendidas. Aquí hay una contraposición de ideas opuestas. Encendido a sombrío es opuesto. También similar está la paradoja, pero la paradoja se caracteriza porque es donde yo estoy contradiciéndome. ¿Sí? En las ideas que yo expongo me contradigo en la idea. Recordemos, las figuras de pensamiento tienen que ver con la idea completa, con el concepto, con el significado. Si yo digo, tal como menciona González León, habla la casa porque está callada. Yo estoy hablando de dos conceptos que son opuestos, pero en la frase, aparte de ser opuestos, se contradicen, ¿sí? Digamos que este es un paso más después de la antítesis. No solo es la contraposición, sino en sí mismas las ideas se contradicen. ¿Cómo va a hablar una casa si está callada? ¿Sí? Entonces aquí, retomemos, está contraponiéndose las ideas de esta manera, contradiciéndose. Ahora vamos a pasar con la tercera subcategoría, que son las figuras patéticas. Las figuras patéticas tenemos la exclamación, que es
el uso de los signos exclamativos para enfatizar una expresión de manera enérgica sobre un sentimiento que lo que quiere es mover el ánimo, emociones, sentimientos en quien lo está leyendo, en quien lo va a interpretar. Por ejemplo, José Juan Tablada dice: mujeres que pasáis por la Quinta Avenida, tan cerca de mis ojos, tan lejos de mi vida. Aquí quiere enfatizar, digamos, de esta añoranza, de esa, puede ser hasta desesperación, que quiere ver a esas mujeres, las ve, pero no las puede tener, no están en su vida. Después también está la interrogación. La interrogación es preguntar. Muchas veces podemos hablar incluso de las preguntas retóricas, porque lo que quieren es enfatizar en una opinión o en el sentimiento que se quiere esperar, o sea, no se responde, no se busca que sea una respuesta, sino dar, digamos, mayor fuerza a la idea, al mensaje, a la forma en la que se está señalando algo. En el ejemplo, Fray Luis de León dice: «¿Qué mortal desatino de la verdad aleja así al sentido? Que de tu bien divino olvidado, perdido, sigue la vana sombra, el bien fingido». Número 15 tenemos la apóstrofe, también figura patética, que es el dar palabras a algunos seres ausentes o muertos, dirigir estas palabras. Dice aquí: patria, tu superficie es el maíz. Se dirige a patria. Patria es en este caso, un sustantivo abstracto, es un ser ausente, o sea, no existe como tal la personificación de patria, pero le está dirigiendo palabras, ¿sí? Entonces, por eso es una apóstrofe. Podría ser la misma libertad, dónde te encuentras o te has ido de mi vida. Si estás palabras, nuevamente dando palabras a personas, en este caso seres ausentes o muertos. Y por último tenemos la hipérbole, que la hipérbole es exagerar, así como viene aquí en el dibujo. O sea, no es posible que aplastemos a un hombre con el zapato, y me podemos a veces decir: me trató como la punta del zapato, ¿sí? O sea, es una expresión, es una exageración del concepto real de las cosas, aumentándolo o disminuyéndolo. Si yo digo me pisoteó, no estoy hablando, estoy exagerando que me trató mal. Otro ejemplo de Quevedo, famoso, es: érase un hombre a una nariz pegado. ¿Qué quiere decir? Que este hombre, a donde estaba añadido era una nariz. No es que la nariz fuera parte de él, sino que era tan grande su nariz, era tan narizón, que es como si se le hubiera agregado a la nariz el hombre y lo tapara, ¿no? Entonces, bueno, esta es una hipérbole, es una exageración de los conceptos reales de las cosas, como me estoy muriendo, entonces estoy exagerando, me estoy muriendo de amor, es una hipérbole. De esta manera hemos concluido las figuras retóricas de pensamiento, que recordemos vienen de la idea misma, del valor conceptual que tienen las palabras, no de la forma en la que se estructura, como ya lo habíamos visto anteriormente. Es decir, no es cómo están ordenadas las palabras, sino qué significado, qué sentido tienen. Y de allí que estas figuras retóricas de pensamiento vamos a encontrar en 3 subcategorías, que estas descriptivas o pintorescas nos dan rasgos de las ideas, también las lógicas, que tienen que ver más con la manera en la que se va a dar este significado, y las patéticas, que mucho tiene que ver con la exageración, como lo hemos visto, o también con las emociones que se quieren manifestar. Muchas gracias.